Porque ayer en la recorrida justamente nos hemos enterado de que la empresa ha traído mano de obra de otras provincias y dentro de las cuales también hay gente de nacionalidad extranjera. Si bien establece la construcción que todos tenemos derecho a trabajar, nosotros lo planteamos desde el punto de vista a nivel local. El norte, sobre todo General Pico, hoy en día está sufriendo una situación muy importante en lo que es construcción y nos parece lógico que se le dé prioridad a la mano de obra local. Cuando hablamos ayer con la empresa adujo que había habido muchísima rotación de mano de obra, que consideraba que quizás la mano de obra de General Pico no era adecuada a este tipo de obra. Yo le pregunté si había podido analizar o había encontrado cuál era el problema que la empresa consideraba que había habido muchísima rotación de obra. Y decía, mirá, es la primera vez que estamos trabajando en este tipo de obra de General Pico, con lo cual no sabemos. Mirá, yo te puedo decir, como gremio, que estaba ayer justamente en el sindicato, algo muy sencillo que te va a dar a vos que hoy te encontrás atrasado en la curva de avance de obra. Es la única empresa de las 4 que están en ejecución en este barrio, en la etapa del barrio de viviendas del IPAB, que le pide a los trabajadores que no solamente lleven las herramientas de mano, sino tengan que llevar tubulares, tengan que traer caballete, tengan que traer el tambor para el agua, tengan que traer la batea, tengan que traer la máquina, un poco más le pide casi la mezcla que la traiga hecha de la casa. Con lo cual, le digo, ahí tenés un motivo muy simple, con lo cual no te va a dar la producción, no te va a dar de ninguna manera el precio que tiene la empresa pagando. Con todo eso, hoy en día el trabajador que está acostumbrado a trabajar en la obra pública, lo único que tiene es la herramienta de mano de obra, porque no se ha hecho de las otras herramientas. Y ante una situación económica difícil, algunos compañeros han tenido que lamentablemente desprenderse de esas herramientas para poder tener un mango y subsistir. Entonces eso creo que es un motivo fundamental que a vos te ha habido muchísima rotación de obra. Bueno, me dice, pero ya está solucionado. ¿Cómo está solucionado? En base a un pedido que hizo el gremio a través de Néstor. Que le planteábamos que esa condición iba a ser un motivo de que no iba a dar nunca la producción y muchísima gente iba a ver. Eso por un lado, y nosotros vamos a entregar un petitorio, y en base a esto hay mucha gente que se ha anotado en la bolsa de trabajo del gremio de la construcción, porque el convenio colectivo de trabajo lo establece, que tiene una bolsa de trabajo y que tiene que la empresa tomar gente de esa bolsa de trabajo. Vuelvo a repetir, hay gente que está anotada en la bolsa de trabajo que nos acompaña de acá, y ustedes como trabajadores que están en la actividad, queremos ponerlo en conocimiento de esta situación.